Bienvenidos al canal. Estaremos viendo estos 6 juegos de mundo abierto. Obviamente si conoces alguno de estos juegos déjalo abajo en los comentarios que lo estaré leyendo. Algunos son buenos clásicos y otros un poco de esta época. Y si tienes algún otro juego de mundo abierto que conozcas déjalo abajo también en los comentarios y lo estaremos leyendo. Y sin nada más que decir vamos a empezar con estos 6 juegos de mundo abierto. Y en primer lugar tenemos a State of Decay 2. Es un juego desarrollado en mundo abierto donde los jugadores deben sobrevivir en un entorno hostil, plagado de zombies y otros peligros. Los jugadores pueden reclutar y controlar a varios personajes, cada uno con sus habilidades y atributos únicos, y debes trabajar juntos para recolectar recursos, construir y fortificar refugios y defenderse de las amenazas. El aspecto de tomar decisiones es crucial, ya que las acciones de los jugadores afectan la dinámica del grupo de supervivientes, así como en la relación con otras facciones y comunidades en el mundo del juego. También se debe tomar decisiones difíciles como sacrificar a un miembro del grupo para proteger al resto o abandonar un refugio en busca de recursos. El juego ofrece un enfoque cooperativo en línea, lo que permite a los jugadores unirse con amigos y colaborar para sobrevivir en un mundo post-apocalíptico. Y en el puesto número 2 tenemos a Yakuza 0. La jugabilidad combina elementos de acción, lucha y aventura y ofrece un mundo abierto que los jugadores pueden explorar libremente. A lo largo de la historia los jugadores se embarcan en diversas misiones y enfrentarán enemigos mientras se sumergen en la compleja trama, traiciones y conflicto de la mafia japonesa. Se destaca por su narrativa profunda y emocionante, personajes bien desarrollados, escenas cinematográficas y una amplia variedad de actividades secundarias y minijuegos para disfrutar. Los jugadores pueden participar en actividades recreativas como bailar, dardos, karaoke, juegos de arcade y mucho más. Además de la historia principal, el juego ofrece una gran cantidad de contenido adicional y misiones secundarias que permiten a los jugadores sumergirse aún más en la vida de los yakuza y explorar la vida cotidiana en la ciudad. Y en tercer lugar tenemos a Fable 2. El juego se desarrolla en Albion, un reino de fantasía con un estilo único y lleno de personajes extravagantes. Los jugadores asumen el papel de un héroe o heroína que es un descendiente del héroe del primer juego. La historia comienza en la infancia del protagonista y sigue su viaje a lo largo de la vida mientras se enfrenta a decisiones morales y elige el camino del bien o el mal. Elementos de acción y aventura con mecánicas de juego de rol. Los jugadores pueden explorar un vasto mundo abierto, interactuar con diversos personajes, completar misiones y adquirir habilidades y mejorar sus personajes a medida que avanzan en la trama. Una característica distintiva del juego es el sistema de moralidad y el desarrollo del mundo en general. Y en el puesto número 4 tenemos a Watch Dogs. El juego se desarrolla en un futuro cercano en una ciudad ficticia llamada Chicago, donde la tecnología y la conectividad digital están omnipresentes. Los jugadores asumen el papel de Aiden, un hacker totalmente habilidoso y vigilante cibernético que busca vengarse de aquellos que lastimaron a su familia. Combina elementos de acción, aventura y mundo abierto. Los jugadores pueden explorar la ciudad de Chicago y usar sus habilidades de hacking para manipular el entorno. Controla dispositivos electrónicos, accede a la información personal y completa misiones relacionadas con la historia principal y actividades secundarias. El juego también presenta un modo multijugador en línea que permite a los jugadores interactuar con otros en un mundo compartido. Participa en desafíos y competiciones o incluso ser invadidos por otros jugadores como hackers enemigos. En su enfoque es el hacking como una mecánica central del juego. Los jugadores pueden hackear cámaras de seguridad, semáforos, teléfonos celulares y otros dispositivos y obtener ventajas tácticas o información valiosa. Y en el puesto número 5 tenemos a The Division 2. El juego se desarrolla en un mundo post-apocalíptico en Washington, D.C., Estados Unidos, después de una pandemia devastadora que ha llevado a la sociedad al colapso. Los jugadores asumen el papel de agentes de la División, un grupo especial de operativos tácticos entrenado para restaurar el orden y proteger a los supervivientes en medio del caos. Los jugadores exploran un mundo abierto, detallado y dinámico, lucha contra facciones hostiles y complementando diversas misiones para restablecer el control del gobierno y recuperar la ciudad. A medida que avanzas en el juego puedes mejorar a sus agentes con nuevas habilidades, armas y equipos para enfrentar desafíos cada
cada vez mayores. También ofrece una experiencia cooperativa en línea, lo que permite a jugadores unirse con amigos o conocer a otros agentes en el mundo compartido para enfrentarse a desafíos más difíciles juntos. También cuenta con un contenido de juego PvP donde los jugadores pueden enfrentarse en combates tácticos en diferentes modos de juego. Y en sexto lugar tenemos a Deus Ex. El juego se desarrolla en un futuro cercano, en un estilo de mundo cyberpunk, lleno de conspiraciones y avances tecnológicos. El protagonista del juego es JC, un agente de la organización antiterrorista que posee mejoras cibernéticas que le otorgan habilidades especiales. La trama del juego gira en torno a una serie de conspiraciones globales y conflictos políticos entre facciones gubernamentales, corporaciones y grupos secretos. A lo largo del juego, los jugadores exploran diversos escenarios y ciudades tomando decisiones importantes que afectan el desarrollo de la historia y pueden adoptar enfoques sigilosos para resolver los desafíos que se les presentan. Una característica distintiva en su enfoque en la libertad de elección y la jugabilidad no lineal. Los jugadores pueden decidir cómo abordar las misiones y resolver problemas, lo que influye en el resultado del juego y el desarrollo de la historia. Además, el juego ofrece un sistema de mejoras y habilidades mediante el uso de implantes cibernéticos, lo que permite a los jugadores personalizar a los personajes y adaptarse a diferentes situaciones. Y también no te olvides de suscribirte al canal y darle un buen like a este video. Nos vemos en el siguiente video que está apareciendo en pantalla. Adiós.